Bueno, ahí estamos, buen día, iniciando nuestro capítulo de hoy de salud mental, junto al Doc Rodrigo Paz Enríquez. ¿Cómo está, Doc? Buenos días, buen domingo. Buen domingo, Álvaro. Aquí estamos ya llegando a la mitad de noviembre. ¿Qué le parece? 14 de noviembre, hoy domingo. No es domingo 7, pero es domingo 14. Así Oiga, a que, propósito, domingo 7 se fijó que hubo una persona ahí que dijo que esto se basaba en un declaró. cuento de Hans Christian Andersen. Claro, lo vi. Yo no tuve tiempo de investigar más el asunto, me pareció bien interesante, que parece que era la historia de una princesa, no sé qué historia, un cuento, digamos, que no sé qué deseo pedía, que era como un deseo imposible, entonces un deseo desproporcionado y en castigo parece que le la hada, no sé qué historia, la embarazaba, digamos. Y la Claro. embarazaba en un día de la semana que no existía en ese momento y y esa era como la historia de la creación del día domingo. No entendí, pero era en esa línea iba la cosa. A ver si Y está por ahí ahí va, pues. escuchando para que Claro, no. cuando los papás le dicen a la hija, no me vayas a salir con un domingo 7, pues, ahí está la Exacto, historia, tal pues. cual. Tal Exactamente. cual. Pero la hipótesis suya era porque los domingos 7 son raros. Que era plausible, pues, y no, parece que es porque en un cuento de Hans Christian Andersen, el nacimiento del día domingo sería producto de un embarazo no deseado, digamos. Exactamente. Va por ahí la cosa. Oiga, Vamos a ver, Doc, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿La salud? ¿Todo? ¿Su mamá cómo todo va? bien, todo Con el long bien. COVID. Mi madre ahí está, pues, quedó con su daño cerebral. Qué heavy, ¿eh? Mire, ¿eh? Eh, Bueno. pero bueno, es lo que hay. Oiga, A Doc, vamos a cuidarse seguir. nomás, pues, a Vamos a cuidarse, seguir sobre con todo el programa. pensando en que, bueno, viene este repunte, ¿no? Ha venido creciendo y por lo que yo he podido seguir en Twitter, parece ser que las infecciones empiezan a aumentar. Creo que llevamos más de los 2.000 casos diarios de nuevos contagios. Y así que reiterar el llamado a los pocos que no se han vacunado, cada vez son menos, a vacunarse, a los rezagados, y aquellos que se vacunaron con 2 dosis, eh, a recibir la tercera. Yo creo que es eso o vacunarse con la variante Delta, y no parece ser buena idea vacunarse con la variante Delta, sobre todo además han aparecido varios estudios más recientes que muestran que esta variante no solo tiene una capacidad de replicación mucho más alta, mucho más elevada, sino que también se han detectado mutaciones puntuales en otras partes del genoma viral, particularmente la zona del genoma viral que codifica para la proteína nucleocápside, que es la proteína donde se envuelve el RNA del viral, el ARN, el ácido ribonucleico, y pareciera ser que esas mutaciones puntuales en la molécula de ARN le permiten al virus alcanzar tasas de reproducción intracelular una vez que ya el virus penetra la célula elevadísimas. Eh, si mal no recuerdo, decenas de veces más rápido que la variante original. Todo lo cual me parece muy relevante a propósito de si vacunar o no a los niños. Eh, a la última vez que hablamos del tema, yo decía que a lo mejor vacunar a los niños podía ser una mala idea en el sentido de que la inmunidad natural, la inmunidad que produce el virus por la infección natural, es mejor que la que produce la vacuna. Y claro, en las personas mayores, ese efecto positivo, entre comillas, de la infección natural se contrarresta con los riesgos, long COVID y demás.
Pero como en los niños el riesgo es más bajo, yo decía que a lo mejor en los niños no es tan claro que haya que vacunarlos, pero con estos nuevos datos de que la variante Delta tiene esa tasa de reproducción tan elevada, a lo mejor la letalidad de la enfermedad en niños y adolescentes aumenta también. Entonces ahí, en fin, yo creo que ese es un tema que va a haber que estar revisando, ¿ya? Lo claro es que en toda Europa hoy día tenemos lo que ya se ha llamado la cuarta ola, ¿ya? Entonces todo indica que esto, bueno, lo que hemos dicho siempre, que tenemos para rato todavía de pandemia. Sí. Así que insistir en el uso de mascarilla. La mascarilla central, se publicó un paper en Science, si no me equivoco, en Japón, donde muestran que el uso de mascarilla, sobre todo en el transporte público, tiene una eficacia preventiva de contagios muy alta, ¿ya? Por lo tanto, hay que usar mascarilla. Yo creo que la mayoría de la gente la usa, ¿no? Pero de repente por ahí no todo el mundo. Entonces yo creo que hay que insistir en eso, insistir sobre todo en los niños, a propósito del tema que vamos a hablar hoy día de nuevo. Ya hay un grupo de niños y jóvenes que por razones biológicas y psicológicas no se cuidan porque tienen, bueno, algunos de ellos son psicópatas o tienen rasgos psicopáticos. Y una de las características de la psicopatía es que, por razones, insisto, biológicas, esos niños no tienen cerebro para tener miedo. Tienen un cerebro carente de las áreas del cerebro, en la corteza orbitofrontal, en la parte anterior del cerebro, que son claves para experimentar miedo. Por eso que son niños tremendamente osados, impetuosos, temerarios. ¿Ya? Y esos niños son particularmente, y jóvenes, y adultos después, son particularmente vulnerables a tener conductas riesgosas. Voy a poner un ejemplo así bien cercano hace unos días atrás, con motivo de la matrícula de mi hija, el colegio de mi hija no se logró nada más ingenioso, entre comillas, que obligara, la única manera de pagar el colegio es online, y es online con tarjeta de crédito, no nos permiten transferencias desde el banco. Son cosas que uno no entiende. Entonces resulta que a mí me cargan las tarjetas de crédito y había dado de baja mis tarjetas, entonces trato de pagar, no, entonces tuve que sacar una tarjeta de crédito de urgencia. No le creo. Claro. Entonces fue un lío porque tenía que, más encima el Banco Chile no tenía el servicio de entregar la tarjeta a domicilio, así que tuve que ir al banco. Entonces tuve que pagar un Uber, y el tipo del Uber le dije que me esperara, para que podía demorar, y no me esperó. No. Y a la vuelta, a la salida, no había taxi por ni un lado. Y estuve un rato ahí esperando hasta que de repente aparece un taxi. Lo paro, y el tipo me sube, qué sé yo, y de repente estaba hablando, me doy cuenta que el señor sin mascarilla. Y yo le digo, póngase la mascarilla, por favor. Y me dice, no se preocupe, si yo tengo como 6 vacunas, me dice. Vaya a saber qué vacunas son, pues. Entonces le tuve que echar la jineta hacia la mía, le dije que soy médico, y le puedo asegurar que aunque tuviera 60 vacunas, con lo que está pasando hoy día es re, así que póngase la mascarilla, por favor. Bueno, afortunadamente el hombre se la puso, ya no. Pero
pero a mí bueno, sabemos que en el gremio de los taxistas, eso está súper estudiado. Me acuerdo que hace años atrás, cuando estaba mi especialización en psiquiatría y me empecé a interesar en el déficit atencional del adulto, ¿ya? Y uno de los estudios más interesantes tenía hasta la antirrábica ese virus. Claro, las tenía todas las vacunas. Se había puesto contra el virus del papiloma también. En fin, el asunto es que ¿cómo se llama? Los estudios de niños con síntomas de déficit atencional seguidos hasta la vida adulta, que son unos estudios muy interesantes, mostraban que, bueno, los niños, un 30% de los niños con síntomas de déficit atencional persiste con síntomas hasta la vida adulta, más o menos. 30, 50%. Y hay un subgrupo de esos niños que tienen, bueno, que tienen conductas de riesgo, un grupo de ellos con síntomas antisociales, de hecho con rasgos psicopáticos, y una de las características es que un grupo de ellos no tiene trabajos que dependan de ser subordinados, porque tienen problemas con la autoridad algunos de ellos. Y uno de los trabajos más frecuentes en niños y adolescentes con síntomas de déficit atencional, adivine cuál era. Taxista. ¿Ya? Entonces yo creo que este señor, probablemente por biología, era de este grupo. ¿Ya? O sea, hay un grupo de niños, jóvenes y adultos que no miden bien los riesgos. Claro. No porque no quieran, no porque elijan ser imprudentes. Es porque biológicamente tienen dificultades para medir los riesgos. ¿Ya? Y bueno, hasta ahora yo he aludido a la biología de los rasgos psicopáticos y he eludido sistemáticamente entrar en terreno, pues entrar en qué es lo que es la biología de la psicopatía. La próxima semana vamos a hablar de eso, en detalle. ¿Ya? Interesante entrar a profundizar ese tema, Doc. Sí, obvio. Porque ahí uno puede, no sé si podrá entender o no, pero... Sí, sin duda, yo espero ¿Cómo nace definitivamente una persona psicopática? ¿Qué es lo que es esto de la psicopatía? ¿Por qué se produce? Claro. ¿Cuál es la biología de eso? ¿Ya? Eso es muy, y yo creo que vamos a dedicar varios programas a partir de la próxima semana vamos a hablar de biología de la psicopatía, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 probablemente. ¿Ya? Porque es un tema central para entender la psicopatía y entenderla permite entonces no pedirle peras al olmo, ¿ya? No esperar lo que no se puede esperar de niños, jóvenes y adultos con esas características, y en algunos casos poder tratar también, o atenuar esa biología, ¿ya? Y eso tiene mucha importancia a la hora de abordar a niños con este tipo de conducta, ¿ya? Y tiene mucha importancia a la hora de hacer políticas públicas. O sea, hoy día, a propósito de la pandemia, es clave identificar a esos niños y jóvenes con esos rasgos y no solo apuntar a políticas represivas, que hay que hacerlas. Tienen que haber castigos para las personas que no usan mascarilla, que exponen al resto, etc. Tiene que haber formas de presión, ¿ya? Y de castigo, diría yo. O sea, yo creo que hay cosas que no pueden ser entregadas ¿ya? Esta ilusión liberal, ¿no es cierto?, de que del mundo donde la regla de la conducta es el deseo propio y el único límite es el potencial malestar ajeno. Esa idea liberal a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? Conceptualmente, antropológicamente, psicológicamente, sociológicamente, filosóficamente. Los seres humanos necesitamos reglas. ¿Ya? Necesitamos reglas para poder desarrollarnos. Todos necesitamos reglas. Usted, yo, todos. Cuando niños, jóvenes más. Y siempre. ¿Ya? Porque las reglas nos ordenan, nos permiten, nos ayudan. ¿Ya? Y claro, por supuesto que
uno aspira a que en una madurez, en la madurez de la vida adulta, las reglas sean cada vez más internalizadas, reflexionadas y asumidas, ¿ya? De tal manera de desarrollar una moral autónoma, no heterónoma, ¿ya? Lo propio de la inmadurez moral es que las personas aceptan las reglas porque son reglas y no porque las entienden ni las asimilan, ni las hacen suyas, ¿ya? Pero la madurez supone entonces integrar eso, bueno, que es de alguna manera lo que el propio psicoanálisis Freud también llamaba, ¿no? La sublimación, lo que es la integración entre eso que llamaba el super yo, en fin. Vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? Pero creo que es clave, sobre todo en tiempos de COVID, de pandemia y de otras cosas complejas que vienen. Yo creo que ya es un hecho que se nos viene una crisis hídrica brutal, y todo eso va a significar respuestas cohesionadas, respuestas colectivas. Y eso ocurre en un contexto donde tenemos un tejido social cada vez más deshilachado. ¿Ah? No hay tejido social, no hay, en fin. Y eso se manifiesta en el capítulo de hoy, en lo que vamos a hablar a propósito del caso de una niña de apenas 16 años que estoy intentando tratar, ¿ya? Lo que vamos a poner ahora es el audio de las primeras 2-3 entrevistas y un intento de diálogo con las personas en la comunidad terapéutica donde ingresa esta niña y con su madre, ¿ya? Y yo creo que en esos diálogos se aparecen muchos temas que cruzan desde la psiquiatría y la psicología hasta la sociología de nuestro país hoy día. Así que sin más preámbulo. Entonces, Doc, este es un caso que usted aún no lo está tratando. No, estoy intentando. De hecho, hacerlo. A ver, ¿por qué digo intentando tratarla? Y quizás va a quedar más claro al final, ¿ya? De hecho, yo le prescribí un medicamento y se lo están dando. Y aparentemente pareciera que el fármaco algo le estaría ayudando. Hace unos días atrás, ayer en rigor, estoy viendo la posibilidad de que se le asigne una psicóloga infanto-juvenil especializada, porque esta chica está interna en una comunidad terapéutica, cuyo objetivo principal es, y donde los psicólogos y los equipos clínicos están orientados, tienen una especialidad, una experticia en tratar adicciones, no en tratar conductas antisociales. Y por razones que ya van a ver ustedes, esta chica, una infractora de ley, en vez de estar hoy día interna en un recinto Sename para infractores de ley, en un penal Sename con custodia de gendarmería para infractores de ley, está interna en una comunidad terapéutica donde ingresan más bien adultos o jóvenes, y no menores de edad, a desintoxicarse y a iniciar procesos de rehabilitación de alcohol y droga. ¿Cómo es que llega esta niña a este lugar? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no está? Bueno, todas las respuestas a estas preguntas están en este audio que vamos a empezar a hacer correr ahora, pero a propósito del tema más de fondo que hemos venido hablando, ¿no? A propósito del caso del estrangulador de Peña Blanca, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Aravena, ¿cuál era el nombre? Siempre se me olvida el nombre de pila. ¿Pablo Aravena? Pablo. El caso de Pablo Aravena, que se presentó en el programa Mea Culpa y que hasta el día de hoy se acuerda del psiquiatra forense que lo metió en cana. Y que, a propósito de ese caso, revisándolo, veíamos como el padre de Pablo Aravena lo encubrió hasta el final. Y a propósito de ese encubrimiento, analizamos un poco cómo muchas veces los papás, las mamás de estos niños, jóvenes y adultos con rasgos psicopáticos o psicópatas derechamente, son a veces el peor obstáculo para poder acercarse a la posibilidad de un tratamiento.
Y pareciera ser que el caso de esta niña no es la excepción. Vamos, corre video. O corre audio. Vamos. Vamos. Corre play. Le mando este audio, entonces tuvimos ahora una especie de preconsulta, muy cortita, para echar una primera miradita a esta chica. Mañana valeremos más largo, pero así al ojo, y con lo que usted me cuenta, pinta un trastorno de personalidad con rasgos psicopáticos, antisociales, en el contexto de una familia con problemas, ¿no es cierto?, que está metida en consumo de drogas, emparejada con un delincuente, en fin, toda la constelación de estos casos tan graves. Esperemos que sea menos antisocial de lo que parece, ya eso lo iremos viendo con el tiempo. Por ahora le vamos a dejar risperidona de 3 miligramos, media al mediodía y media en la noche, básicamente para intentar controlar el impulso, pese a que el componente impulsivo es el que no queda tan claro aquí. Si hay descontrol de impulso, el pronóstico es mejor, porque es algo susceptible de tratamiento farmacológico. Si no hay descontrol de impulso y la cosa es más planificada, ahí el pronóstico se nos empieza a ensombrecer. En fin, vamos a tratarla como si hubiera descontrol de impulso. Mientras vamos afinando el diagnóstico, sería clave que me mande el WhatsApp, el contacto WhatsApp de la mamá, del papá, para ir recogiendo más información. Mañana seguimos a las 13:10, dijimos, ¿no es cierto? Mañana viernes. Chuta, parece, espérese un minutito que estoy viendo que me confundí yo. No, está perfecto. Mañana a las 13:10. Está muy bien. Está excelente. Ya, mientras antes partamos con la risperidona mejor. Yo le daría el tiro media tableta. Si es posible darle ahora media y otra media más en la noche, mejor. Así reducimos el riesgo de que se mande algún acting. Le mando entonces este audio dirigido a usted y con copia a... Y por cierto que a la mamá y también a la directora de la comunidad, ¿ya? Para informar entonces que hoy día por fin pude tener una conversación un poquito más larga, no mucho más tampoco, porque reconozcamos que la, entre comillas, paciente, a quien he entrevistado 3 veces, no consulta, ella no tiene ninguna preocupación, ella no tiene ninguna duda, ella no tiene ninguna inquietud, a ella no le preocupa nada, ¿ya? Más bien, los preocupados son ustedes, ¿no es cierto? Usted misma, que me dice, bueno, ¿qué pasa con esta niña? Que fue la que me contactó el primer día que llegó, angustiada, pensando que en cualquier minuto se podía arrancar. Y sería, porque hasta ahora ni siquiera la mamá se ha contactado conmigo, pese a que yo le escribí. La primera vez que hablé con ella, le mandé copia las recetas, todo. Y ella ni siquiera respondió así, hola doctor, no sé, cualquier cosa. ¿Ya? Así que se da esta paradoja, ¿no? De que tenemos en este minuto a usted, me imagino que también, porque reconozcámoslo, tener una niña de 16 años interna en una comunidad terapéutica donde hay otras jóvenes, pero yo creo que esa es la más chica del grupo, por lejos, y donde habitualmente llegan más bien mujeres mayores, digamos, es raro, ¿no es cierto? 16 años. Y más raro todavía, que es una chica que ingresa a la comunidad, entiendo yo, porque a propósito de que ella es detenida, junto a su pololo, asaltando a mano armada una bomba bencinera, pareciera ser que se negoció, supongo, por algo me pareció entender por ahí, no, se negoció con la fiscalía que entre ir a un recinto penitenciario de Sename y fuera a una comunidad terapéutica para rehabilitarse de droga. No sé si fue un acuerdo directamente con la fiscalía o que además pasó por el tribunal de garantía correspondiente, sería muy bueno.
por favor, me gustaría tener acceso a los documentos. De todo esto tienen que haber documentos, tiene que haber una causa. A ver si pudieran, por favor, le cargo a usted como directora de la comunidad, si usted pudiera mandarme esos documentos, porque creo que es importante para un poco entender qué terreno estamos pisando, ¿no? ¿Y por qué se le digo esto? Porque, bueno, tenemos una chica que ahora ya me puedo tener más información, tiene un pésimo rendimiento escolar, ya la han echado cuando era más chica de un colegio, está consumiendo marihuana y otras drogas hace rato, que se vincula con gente en la calle, y que cuando yo le pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es que hace esto? Y ella dice, no, es que yo creo que fue como descontrol de impulso. Y yo digo, venga, perdone, pero descontrol de impulso puede ser, no sé, porque te la haya aferrado como no sé quién, en un contexto, qué sé yo, descontrol de impulso, en fin. Pero nadie se agarra una pistola y se va a saltar una bomba bencinera por descontrolado los impulsos. Y ahí me sale con la respuesta maravillosa. Bueno, no sé, me dice. Y ahí yo le digo, bueno, pero ¿qué puede hacer? No sé, dice, de aburrida. De aburrida, ¿ya? Y bueno, yo creo que ahí está la clave de todo esto, ¿ya? A propósito del caso anterior, creo que se acuerdan que este chico que por supuesto yo dejé de verlo por razones, no había ninguna posibilidad, que están está en otro recinto pues, a lo mejor ni saben este caso, pero un chiquillo que está en el centro del Lampa, parece. ¿Ya? Pero con un perfil bien parecido al de este chiquillo. ¿Ya? Y que yo les decía a propósito de ese caso que hay que tener ojo porque los psicópatas antisociales actúan muchas veces movidos desde el aburrimiento, pues como carecen de una cantidad no menor de emociones sociales. Entonces no hay culpa, no hay solidaridad, no hay empatía, no disfrutan las interacciones sociales normales, por decirlo así, no hay móviles ni motivaciones que tengan que ver con lo que mueve a los seres humanos, digamos, habitualmente. Entonces se aburren. Y cuando se aburren, a veces descubren que esta adrenalina de lo prohibido, del transgresor, como que les da algo parecido a un sentimiento de estar vivos, ¿no? Eso comentábamos a propósito del caso anterior. Bueno, aquí espontáneamente esta chiquilla se da aburrido. Entonces yo ahí le digo, bueno, ¿y qué otras cosas hace usted cuando se aburre? Y ella rápidamente, muy viva ella, rápidamente entendió perfectamente que la estaba leyendo en esa clave y después intentó salir de ahí. Entonces, eludió entrar en eso. ¿Ah? Entonces, no, escucho música. No, pero yo le estoy preguntando cosas así. Pero en fin, ya ella muy astutamente evitó seguir hablando de ese tema. Lo cual muestra además que no tiene ningún interés en pedir ayuda. Así que nada, estoy esperando que la mamá se comunique, diga algo, manifieste algún interés. Yo dudo que lo haga porque no me extrañaría que la madre sea tan psicópata antisocial como su hija y más bien estén utilizando esta internación acá como una manera de eludir la acción de la justicia. ¿Ya? Y quizás por eso es que la mamá ni siquiera le interesa saber el diagnóstico, el tratamiento, por qué le dejé risperidona. Porque yo creo que, si es cierto lo que me temo, la mamá de esta chica es tan psicópata antisocial como ella. Quedamos al habla. Postdata, por supuesto que voy a mandar este audio dirigido a la mamá para que me diga si efectivamente ella es psicópata antisocial igual que su hija o no. A lo mejor estoy equivocado. Ojalá que me diga, no, doctor, no, yo no soy psicópata antisocial. Sería muy bueno. Espero que me diga algo. Buenas tardes, doctor. Primero que nada, yo no soy así como usted dice. Mire, yo he estado súper mal con el tema de mi hija.
De verdad, ayer escuché los audios y en realidad no tuve ánimo para llamarlo, pero no es para que usted se refiera hacia mí así. Estoy muy preocupado por mi hija, es verdad. Y hablé, la directora me mandó lo que usted, la receta que usted le había mandado a mi hija y yo le dije que tenía que comprarla. Ella me dijo que no porque ella tenía allá. Yo me comuniqué con ella. Bueno, le pido mil disculpas si no le hablé a usted en ese momento. Pero yo estoy muy interesada en lo que pueda pasar con mi hija. Y no es que sea una antisocial tampoco. Yo he estado muy mal anímicamente por todo esto. Así que igual le pido disculpas por no ayer haber hablado y hoy día recién tomé el celular porque andaba comprando unas cosas que necesito para llevarle mañana. Y por eso no vi el celular antes y ahora llego a la casa y reviso el celular. Bueno, y lo otro sería también importante que, no sé si usted nos quiere hacer una entrevista a mí y a papá, porque igual sería importante que conocernos y hablar el tema, no sé, ¿qué me diría usted? Bueno, ojalá, qué bueno que no sea así, ¿ya? No tengo ningún deseo de que ni usted, ni el papá, ni nadie de la familia tenga rasgos psicopáticos, antisociales. Y hablar con usted respecto, la verdad que, o sea, si me sobrara el tiempo, por supuesto que sería bueno, pero no tengo tiempo. ¿Ya? Y la verdad que respecto de poder ayudar mejor a su hija, más que hablar directamente con usted, me gustaría que le pidieron lo que le mandé. Bueno, ¿por qué su hija hace eso? ¿Qué me puede decir usted? ¿Cómo entiende usted que su hija haya llegado a esta situación, ¿no es cierto? Lo otro que me gustaría que me contara es cuál es la situación procesal, legal de su hija. Y me aclarara un poco la historia de su hija, porque me quedó a mí la idea de que ella ha sido floja y mala para estudiar desde siempre, ¿ya? Con problemas de conducta, al menos, o sea, claramente en el último tiempo con problemas de conducta, y me da la impresión de que de chica también. Pero eso no me quedó tan claro. ¿Desde cuándo que está con problemas de conducta su hija? Así que más que conversar y hablar, me interesa que me vaya entregando más información, porque mientras más información de la historia de su hija, de la biografía de su hija, de las características de su hija, el temperamento de su hija, así yo puedo ir afinando el diagnóstico y así también el tratamiento. ¿Ya? Así que vamos viendo cómo va esto y esperemos que demos con un tratamiento que le sirva. Lo que le puedo decir para la tranquilidad suya y mía también, es que al menos con el medicamento que le estoy dando, ella se ha sentido más tranquila y quienes están al lado de ella todo el día la han visto también más tranquila y sin efectos secundarios, ojo. Así que quedo a la espera de que usted me informe, me cuente un poco más, o no un poco, que me cuente de su hija. Y cómo entiende usted que una chiquilla de 16 años anda en la calle asaltando vecinos. ¿Cómo entiende que su hija está en esto? Ya, mire, yo le voy a empezar a explicar la vida de mi hija. Mi hija desde chica le hicieron bullying, le decían gorda Candy, que era fea. La molestaron mucho. Ella desde ahí que yo la empecé a llevar al psicólogo, ella estuvo con psicólogo, porque psicológicamente estuvo muy mal y ella nunca pudo sacarse eso de la cabeza que ella era fea, que era gorda. Lo otro, que usted le contó que a ella le pegaron en el colegio, ella iba con una amiga, se iba riendo porque la amiga le contó un chiste y una niña de atrás, más atrás, que era compañera de ella, iba y le dijeron a la amiga que se estaba riendo de ella. Y le dijo, ¿por qué te reí de mí? Y le dijo, no, yo no me estoy riendo de ti, me estoy riendo del chiste que me contó la amiga. Y ya siguieron caminando y ya siguió con su amiga, con su compañera conversando y se reía y ella se rió fuerte.
Entonces la otra niña con la que tenía problemas, o sea, no problemas, sino que de repente no hablaban ni discutían. Y la otra niña le dijo, mira, se está riendo de ti. Llegan aquí a la esquina y esta niña la agarra por detrás del pelo y le empiezan a pegar entre cuatro en medio de la calle. Desde ahí quedó mal. Una apoderada, yo trabajaba, una apoderada llamó a mi hijo y la fueron a buscar y ella me dijo, yo saqué, rescaté de ahí porque le estaban pegando entre cuatro y todos estaban mirando, me dijo, y él no le hizo nada. Solamente venía con su amiga riéndose. Y la otra niña pensó que se estaba riendo de ella y le pegó. Bueno, fuimos al colegio, hicimos todo. Yo fui a este Ministerio de Educación y todo yo hice y a las finales quedó que a la niña que le pegó la expulsaron del colegio y quedó ahí en el colegio. Yo la retiré por voluntad mía. Porque el colegio no la apoyó, ella tuvo problemas con un profesor, el profesor la avergonzó delante de todos sus compañeros, el profesor me pidió disculpas, que lo disculpara por haber hecho eso y yo la retiré del colegio. Yo le digo, mi hija de chica no era mala niña, nunca ha sido mala niña. Ella tenía buenas notas, no excelente, pero tenía buenas notas. Ahora, este año empezó a hacer malas juntas, sí es verdad. Y pasó lo que pasó ahora, tuvo problemas en el colegio, es verdad, porque la pillaron con una pastilla. Tuvo muchos problemas en el colegio, lo reconozco yo. Pero no es que haya sido toda su vida una niña mala porque no lo fue. No, este año yo no sé realmente lo que pasó con ella, empezó a hacer malas juntas, como le digo, empezó a fumar marihuana, ella salía, yo trabajaba y cuando yo estaba acá en la casa ella no estaba. Y así pasaron las cosas. Y lo otro que hace como un mes y medio fue que cambió, fue otra, porque ella no estaba así. Ella no estaba así y aquí todos se han dado cuenta, su hermano, su papá, un mes y medio cambió y lamentablemente conoció a este tipo que tampoco sabemos quién es. Hacía como 3 semanas que andaba con él, más no anduvo con él. Y yo creo que fue todo esto se puso a andar con este tipo porque no sé realmente qué le pasó a la, como le digo, yo hablaba con ella y le decía, hija, ¿qué andas haciendo? No, nada, mamá. Yo la llamaba por teléfono y ella pedía permiso para salir un rato, a dar una vuelta, decía ya, le pedía permiso al papá y salía. Pero esa noche del día martes, ella salió temprano de aquí en la casa, dijo voy a dar una vuelta y le dijo a su papá. Y ya que iba a llegar temprano, y ella nunca llegó, la llamamos, al papá la llamó, ¿dónde estás? Por favor dime dónde está, yo te voy a buscar. Dijo, no le voy a decir dónde estoy lejos. Yo le dije, ¿dónde está? Ella me dijo, mamá, estoy lejos, estoy con la... ¿Y con quién más está? Con nadie más, mamá. Me dijo, me voy a quedarme en la casa de una amiga. Y bueno, yo eso dije, bueno, pero por favor vente. Me dijo, no mamá, si mañana tempranito me voy. Ya a la final ella nunca quiso decir dónde estaba porque no quiso.
Y le rogamos, le dijimos, hija, di dónde está, que papá te va a buscar, y no quiso. Y al otro día ya llegan acá a la casa carabineros que habían asaltado una bomba en encina. Y me parece mucho que ha hecho la culpa a ella. Pero hablando yo con la abogada me dijo de que no tuvo la culpa, que el arma la tenía este tipo y que él era mayor de edad. Más no sé, y me dijeron que la investigación iba a durar 2 meses. Y eso, como yo le podía informar respecto, y ahí estamos viendo el proceso que va a pasar. Muchas gracias. Mire, varias cosas que comentarle. Primero, esto que usted me cuenta de que hasta hace un año atrás, más o menos, su hija no tenía grandes problemas de conducta, sí, me hace... Doc, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Lo puedo interrumpir un minuto? Sí, sí. ¿Qué rango social estamos hablando aquí? ¿Qué clase social es? ¿Le propongo algo? Se va a responder solo su pregunta en lo que viene. Ya. Por las características uno puede anticipar algo, pero... Sí, pero aquí queda más clarito, mire. Habla bastante bien la mamá, vale. Ese sentido con el relato que ella hizo, ¿ya? Lo de mala alumna tengo la impresión de que eso viene hace mucho tiempo, pero bueno, ese es otro tema que no es menor, pero que no es lo más urgente ahora. La pregunta, y sí me hace sentido esto de que más bien ella ha sido víctima que victimaria en estos episodios que usted describe cuando le pegaron, etc. Y sí me la puedo imaginar a ella como más bien una chica bien tímida y como bien ansiosa y como bien vulnerable en ese sentido a ser más víctima que victimaria, insisto. Y en ese contexto, claro que me hace sentido que ella haya empezado a fumar marihuana, porque los chicos ansiosos, tímidos, se relajan, pues se les libera la ansiedad al fumar marihuana, sobre todo si tienen como complejos así con el cuerpo y todo eso. Perdone que se lo diga así, pero le hacen chupete a la marihuana, porque la marihuana es ansiolítica. Entonces, claro que me hace sentido que se haya puesto a consumir marihuana y haya parecido así como otra, ¿no? Porque usted dice que ella era otra, ¿ya? Y me puedo imaginar que esta otra era mucho más, bueno, lo que usted me describe, desobediente, rebelde, transgresora. Sí. Y que eso, la marihuana haya tenido mucho que ver en eso. Obviamente que no todo, ¿ya? Así que sí. Lo que yo no entiendo es por qué ella está en una comunidad terapéutica en circunstancias que por el delito y el tenor de lo que se investiga ella debería estar en un recinto penal. ¿Cómo llega a la comunidad? ¿Quién resuelve? Eso no me quedó tan claro. ¿Ya? Si me lo pudiera aclarar, por favor. Eso le diría por ahora. O le preguntaría más bien. Yo le voy a explicar. Yo trabajo en un bufete de abogados y comuniqué con una compañera y mi compañera la hizo una abogada. Ella ubicó a la abogada que iba a defender y para poder ver en qué estaba, cómo se podía ayudar. Y me dijo ella que fuera al liceo a buscar documentos que, como yo le dije que estaba consumiendo marihuana, que se estaba portando mal en el liceo. En el liceo la mandaron al centro de Senta para ayudarla emocionalmente con psicólogo y para poder sacarla de la adicción de la marihuana. Y en el liceo la mandaron para allá, hablaron conmigo, a mí me invitaron que fuera, yo siempre he sido una mamá presente con mi hija. Me llamaron y me explicaron lo que iban a hacer. Yo le dije que sí, que yo le iba a apoyar, que le iba a acompañar.
Y, y la abogada me pidió que pidiera toda esa información de cómo estaba ahí en el colegio, cómo estaba emocionalmente ya estaba mal. Y yo recuperé todos los papeles que necesitaba y se lo mandé a la abogada. Y la abogada se lo mandó a la abogada defensora. Y ahí vieron los papeles, vieron que yo era una mamá presente, que yo siempre he estado con ella. Y la jueza dictó la asistencia, la dictó para que ella se fuera ahí al centro de rehabilitación. Le dio a elegir si se va al centro o se va a la cárcel de menores. Y se fue para allá y por eso ella está ahí. Y la investigación, me dijo la abogada, que dura 2 meses, de 2 a 3 meses ahí. Va a estar ese tiempo ahí, hasta que dure la investigación y después, bueno, se va a saber la sentencia y qué va a pasar, si sigue ahí en rehabilitación o se va para otro lado. Eso sería. ¿Cuándo fue la primera vez que el colegio derivó a su hija al Senda? ¿Hace cuánto tiempo atrás? Ah, perfecto. ¿Tiene usted la resolución del juzgado, por favor? Si me la pudiera enviar, sería muy importante. Le voy a dejar mi correo, mándemela a mi correo. Mire, yo no tengo la resolución, pero voy a tratar de conseguírmela y se la mando. Y luego, más o menos de agosto a septiembre, que la mandaron al programa Senda del liceo. Esa fecha. Se hace poquito, un mes y medio, como yo le digo, 2 meses. De ahí la mandaron al programa Senda. Y una consulta, ¿cómo se dieron cuenta en el colegio que estaba consumiendo marihuana? En el liceo se dieron cuenta porque ellos llegaron en mal estado. Como le dije, la pillaron en la sala, la encontraron en la sala que estaba muriendo una pastilla. Y ahí la pilló un compañero, el compañero le dijo a la profesora y dijo no, dijo que estaba con un papelito nomás y así. Y por eso ahí en el liceo supieron que estaba consumiendo marihuana y aparte parece que era pastilla, igual, pero no sé qué clase de pastilla. Él dice que no le podía dar la información. Los que llegaban, cuando llegaban a clase, llegaban a marihuana que habían fumado afuera en el colegio. Eso, y lo otro no le podría decir qué clase de pastillas estaban tomando, pero todo esto lo hicieron ahora último. Por eso le digo yo, en un mes me cambió mucho, porque no estaba así. Como todo lo que pasó, todo lo que hizo, yo no sé si realmente, como le digo, que ella conoció a este gallo, lo conoció hace 3 semanas y se puso a pololear con él. Por eso le digo de que en un mes y medio fue otra, empezó a consumir cosas que ella realmente no tenía que consumir y por eso la mandaron a Senda, porque no se dieron cuenta de eso. Bien. Es un caso... ¿Cómo llega? Bueno, las amistades, los rasgos. Estaba pensando porque estamos hablando
de una señora, y ahí lo dijo ella, que trabaja en un bufete de abogados. No sé si será abogada o no. No, ella no es abogada, yo creo que ella actúa como una estafeta más bien. Ahora, No, ella no es ni licenciada en Derecho, ni abogada. pero igual, doctor, No, la clase social no es un indicativo de nada. Aquí, o sea, no, pues sí lo es, pues. sí, Perdón, sí, pero puede o sea, pasar. por supuesto que lo es, por supuesto que la clase social aquí es fundamental. No tengamos miedo a decirlo. Ya. O sea, esta es una niña típicamente es una chica de una clase social, de una clase media más bien baja, del mundo popular, ¿no es cierto? Ya, con dos padres que trabajan, no me queda claro la situación del padre, pero la madre que es una estafeta de un bufete de abogados que no debe ganar más allá de 500, 600 mil pesos al mes, no creo que gane más. Que tiene a su hija en un liceo y que como buena parte de los niños que están yendo a liceos públicos hoy día, bueno, en los privados también, pero en los liceos públicos hoy día el consumo de marihuana, el acceso a la marihuana, benzodiazepinas, drogas, es altísimo. Ya tenemos a los traficantes ahí instalados afuera del colegio esperando. ¿Ya? Y padres que tienen que trabajar todo el día, entonces no tienen nana, no hay tía, no hay abuelos, no hay redes que permitan, y los chicos pasan solo buena parte del tiempo, ¿ya? Y aquellos niños, jóvenes más vulnerables, ¿ya? Yo creo que esta chiquilla probablemente tiene una mezcla, ¿ya? Ella probablemente es bien tímida, bien ansiosa, bien insegura, probablemente producto de eso. Los niños ansiosos muchas veces empiezan a comer para regular la ansiedad, se ponen obesos, les hacen bullying, se ponen más ansiosos, comen más bullying, ¿ya? Y hacen cuadros depresivos y se ponen rabiosos. Crecen además en una cultura que no tiene muchos límites, muchas normas, y es una cultura que además estimula al cuerpo, ¿ya? Si no basta escuchar las canciones de reggaetón, que son las que más le gustan a los chiquillos ahora de ese mundo, ¿ya? Es el cuerpo, es la corporalidad, ¿ya? Entonces, de pronto, empieza a consumir marihuana, y la marihuana la relaja, empieza a bajar de peso, ¿ya? Y de repente conoce a un chiquillo mucho mayor en la calle. El chiquillo es un delincuente y le invita a esta aventura de asaltar una bomba bencinera. Y la chiquilla, por otro lado, yo creo que en términos morales es bien plana. Yo creo que ella tiene rasgos psicopáticos. No es una psicópata desalmada, pero yo creo que ella tiene rasgos antisociales, esta chica. Y no tiene mucho juicio de lo que hace, ni tiene mucho temor ¿ya? Y tenemos una mamá bien ansiosa, pero también bien negligente. Ella se presenta como la mamá del año, pero eso, difícil de, o sea, en un mes y medio la hija cambió, en un mes y medio ya supuestamente hizo todo lo que tenía que hacer, y la verdad que, de hecho, esto que el colegio le haya mandado al Senda, a mí me olió a un chanchullo ese. Para empezar, los colegios no mandan al Senda. Yo no he sabido de ningún colegio que esté mandando a los niños al Senda. Y si le hubiera mandado al Senda, ¿dónde está la citación? Yo creo que todo eso fue un tinglado que se armó la abogada, del bufete donde ella trabaja, con la abogada de la Defensoría, para tratar de gestionar, de sacar de la derivación de esta niña a esta comunidad. Cosa que, entre paréntesis, me parece muy bien, ¿eh? O sea, creo que dado que hoy día los recintos y penales Sename no tienen ninguna posibilidad, no les ofrecen a niños y jóvenes ninguna posibilidad de rehabilitación, todo lo contrario.
que bueno que ojalá todos los niños jóvenes con estas características pudieran ser derivados a comunidades terapéuticas. ¿Ya? Pero claro, ahora el punto es que la comunidad terapéutica tampoco tiene un dispositivo para preparar esto. De hecho, ayer nomás volví a hablar con esta joven y la verdad que, insisto, mi impresión es que tiene rasgos bien antisociales. Y estoy gestionando, le sugerí al equipo de la comunidad que había que pedir una psicóloga o un psicólogo infanto-juvenil especializado en delincuencia que trabajara con la niña y con su familia. Yo tengo la sospecha que el que tiene rasgos derechamente psicopáticos ahí es el papá. Pero bueno, pero ahí nos sirve un psicólogo, una psicóloga dedicado a tratar adicciones, pues esto no es un caso de adicciones. El consumo abusivo de marihuana en esta niña es muy relevante. De hecho, probablemente si ella no se hubiera puesto a consumir marihuana, no estaría metida en este tete. Eso, no hay duda que aquí la marihuana jugó un rol central, como facilitador de todo esto. Pero claramente el tema de esta chica va más allá de eso, va mucho más allá de eso. ¿Ya? Y bueno, y tiene ribetes sociales además, que son complejos. Supongamos que la psicóloga logra trabajar, primero que la comunidad terapéutica acepta que una psicóloga infanto-juvenil empiece a trabajar con esta niña. Supongamos que la psicóloga infanto-juvenil empiece a ir bien con esta niña, con sus padres. Ya. Y supongamos que el padre no es tan psicópata antisocial como me temo, y la mamá no es tan negligente como parece, y se logra articular una respuesta familiar. Pero el problema es que esta chica sigue viviendo donde vive, sigue con las carencias que existen, y todo lo que es el dispositivo social que se requiere, ¿no? Porque usted comprenderá que, a ver, hay un dicho yo no sé si será cierto o no, pero en Facebook, en Twitter de repente circula supuestamente un dicho de una tribu africana que dice que para criar un niño hace falta una tribu. ¿Ya? Y a mí me gusta, no sé si será cierto o no, pero si es cierto, si el dicho sea real o no, me da lo mismo, pero lo que dice es muy cierto. Para criar un niño, un joven, hace falta una sociedad, una tribu. ¿Ya? Esto que los griegos llamaban la paideia. La paideia, la educación de los niños y jóvenes. ¿Ya? En Atenas, en Esparta, con distintas orientaciones, una mucho más militar, otra mucho más, por decirlo así, política, ¿ya? El ideal griego era el ideal de la educación, pues. En la cultura griega, y después en la romana, la educación, la formación de los niños y jóvenes era una tarea social central. En nuestro país no es tema. Boric se acuerda de los cabros chicos cuando hay que subirlo arriba del hombro para hacerse una mierda de afiche y posar de izquierda. Bueno. Si es que. ¿Ya? Esa es la verdad. La Michelle Bachelet se acordó de los niños cuando se destapó la matanza de niños en Sename y ahí empezó a posar, bueno, con cabros chicos, la asesina de mierdas. Pero este es un país que no tiene paideia, no es un país que mire y piensa a sus niños y jóvenes con una mirada. En los programas hoy día de estas parodias de candidatos de gobierno que tenemos a la primera magistratura que tenemos, los niños, la educación de nuestros niños jóvenes no es tema, ni lo va a ser, porque este es un país muy infantilizado y además muy neoliberalizado. Y en el mundo neoliberal los niños no existen, pues, por eso que las tasas de natalidad en todos los países, mientras más neoliberales, menos niños. Hoy día la gente, pero los cabros,
Las parejas jóvenes prefieren tener perros y gatos a tener un cabro chico. Porque un cabro chico los demanda tiempo, les demanda energía, trabajo, esfuerzo. Y vaya que trabajo y esfuerzo. Usted y yo estamos sacándonos la cresta hasta el día de hoy. Usted a los 52 y yo a los 56, casi 57. ¿Ya? Fundamentalmente pensando en nuestros hijos. No tengo ni una duda de eso. No tengo ninguna duda, Álvaro Sangüesa, que su pesadilla es que mañana no tenga pega, no tenga cómo poder sostener la última recta de la educación de su hija, ¿no es cierto? Porque eso es lo que pensamos o tenemos en la cabeza los hueones más o menos sanos de la generación 80, que todavía algo de paternidad y sentido de maternidad tenemos, algo. Porque la verdad que no mucho tampoco, digámoslo. Los padres y madres de la G80 hemos sido padres bien como las huevas. Esa es la verdad. ¿Ya? En la versión mejor, por lo menos buenos proveedores y con algo de capacidad para darles tiempo libre y algo de educación, pero así, pero no mucho más que eso. Esa es la verdad. Aquí estamos con cosas. ¿Ya? Y bueno, los frutos de esa ausencia, de esa despreocupación, de haberle delegado a colegios la educación de nuestros hijos, bueno, lo estamos viendo ahora. ¿Ya? Entonces, imagínese eso en el mundo popular, donde yo puedo imaginar que esta chica en el barrio donde vive, o sea, no debe haber ni una multicancha decente, Álvaro. Grupos juveniles, qué sé yo. Mire, le voy a contar una anécdota personal. Yo, por diversas razones, crecí con una madre y un padre muy, pero muy requete contra ausente. Y gracias a Dios, tuve la suerte de que tuve un colegio que tenía cierta onda, tuve por ahí la posibilidad de meterme al movimiento Scout, a los lobatos, los Scouts, después por ahí un grupo el Club Deportivo Liceo, un club de básquetbol, ¿ya? En fin, y esas instituciones fueron clave para que no terminara perdido con la vida haciendo cualquier imbecilidad, po. Fueron clave. En cierto sentido, soy más hijo de los Scouts, del Club Deportivo Liceo, del Colegio Sagrado Corazón y sus actividades extraprogramáticas que de mis papás. Esa es la verdad. Pero hoy día ni esas cosas existen para los cabros. ¿Ya? Porque no hay tejido social. No hay. Toda esa red, esa microarquitectura que tanto costó construir no existe. Invito a los auditores que les guste más la lectura, búsquense por ahí un libro que se llama La Paideia. A ver si lo puede poner por ahí. A ver, lo vamos a buscar. La Paideia. Es un libro extraordinario. La Paideia. Es un autor alemán. Creo que es filólogo, así, de estos alemanes, así, a ratos medio latero por lo mismo, de repente. Pero tiene la gracia de que muestra cómo una cultura se centró, se ordenó en la educación de sus niños y jóvenes. ¿Ya? Porque como dice ese dicho que de Twitter, Facebook, para criar un niño joven se necesita una tribu. Y el problema es que en este país hace rato que no somos tribu. No hay tribu en esta mierda país. Ni en esta mierda de mundo, además. Entonces, claro, que es... ¿Cómo? Aquí lo tengo. A ver si lo puede poner. Buen dato, Doca. Muy buen dato este. La Paideia. A ver si lo puede poner. Ideales de la cultura griega. Es de Werner Jäger.
o Jagger, no sé cómo se pronunciará. Werner Jagger, claro. Hablar de la paideia sería buscar en palabras como civilización, cultura, tradición, literatura, educación. La paideia, conjunto de saber helénico, es en una aproximación el ideal que condujo a los griegos a la conciencia de sí mismo en aras de generar una visión del hombre y de educarlo. Jagger, clásico de la historia del pensamiento, nos lleva hacia Homero, Heródoto, Tucídides, la tragedia griega y Platón. Todo eso era para educar a los niños jóvenes. Homero es una gran tradición oral de educar a niños y jóvenes en los valores aristocráticos, en la arete griega, en los ideales de la cultura heroica griega. ¿Ah? Eso le daba sentido a esa, porque finalmente, digámoslo, si usted y yo vamos a morirnos y vamos a hacer cenizas de cenizas, polvo de polvo, ¿ya? Y si algo bueno podemos dejar al mundo, son nuestros hijos biológicos o no biológicos, porque la maternidad y la paternidad no es un asunto de esperma y óvulo. Bueno. Somos padres, madres de los hijos del vecino también. Cuando yo me hago psiquiatra infanto-juvenil, me hago padre también de esos pacientes, en cierto sentido. Cuando yo soy profesor, cuando yo soy psicólogo, cuando yo soy chofer de micro y me toca transportar niños y jóvenes, soy parte de la paideia, o de lo que podría ser la paideia, ¿me sigue? Cuando soy abogado de los tribunales de familia, en fin. Pero el problema es que eso no existe, no tiene sentido eso hoy día. Porque esta es una cultura centrada en mirarse el ombligo, en una cultura centrada en sí mismo, con mucha cueva, la gente se preocupa de sus hijos, algunos, y ni eso. Entonces, claro que es complejo este caso si uno lo mira en ese contexto. Entonces uno puede cargar con esta señora que claramente es una vieja bien malacatosa, mentirosa además. Si uno analiza el audio, al comienzo dice, yo no había escuchado el audio, y al comienzo dice que lo había escuchado. Es que yo no tuve tiempo para responderle. No le creo nada. Una hija bien utilitaria. Yo creo que capaz que esté medio deprimida esta señora además, no, en fin. Pero más allá de las carencias de cada uno en esta historia, ya que uno claramente para generar esta historia se necesita más que una vieja entre agotada, media puentera y más preocupada de lo que van a pensar de ella que de lo que está pasando. Porque, ¿ya? Se necesita más que un padre psicópata medio bueno para el copete, yo me imagino que será, no sé, el viejo el papá de esta chiquilla. Se necesita mucho más que eso, se necesita un liceo que permitió que esto pasara, pues esta chiquilla llegaba a volar a las clases, pues. Ahora salen con que le hayan mandado al senda. ¿A dónde? Los cabros llegan volados a la sala de clases hace rato y a nadie le importa, pues. Y si a alguien le importa y trata de hacer algo, lo corre, le sacan la cresta. En fin. Ese es el caso que tenemos. Esta niña de 16 años
¿Tiene recuperación, Doc? Espero que sí, yo creo que sí. Mire, el chiquillo psicópata, el que hacía estafas por Facebook, yo creo que tiene recuperación. Cristóbal tenía recuperación y tiene recuperación, el mal llamado Zarro. Pero para eso necesita una tribu. Se necesita un psiquiatra que medique, psicólogo que haga la pega, familia, tribu, que ya, se necesita. Por supuesto que la tiene, obvio que sí. Incluso aunque sea una psicópata, mire, Pablo Aravena, el psicópata desalmado, brutal, que presentamos hace 3 semanas atrás. Claro que tenía, pero ese compadre habría que haberlo agarrado el día que lo echaron del primer colegio y haberle puesto risperidona, capaz que un poquito de carbonato de litio, para tratar esa grandiosidad y ese histrionismo desenfadado que tiene, que lo llega de repente a irse a meterse el mismo en lío, ¿ya? Habría que tratar a la familia, y por supuesto que cuando ya después del primer delito, cuando asesina a la primera persona, psiquiatría forense en serio, ley, tratamiento, ley, controles, seguimiento. Pero para eso necesita tribu, Álvaro. Si se hubiera hecho eso, no tendríamos a los 3 estrangulados en Peña Blanca, incluyendo a la pobre nana, la Tollita, que llegó sin tener arte ni par, termina estrangulada. No tendríamos al hermano menor de este desalmado, degollado, o sea, estrangulado con el cordón de una plancha a los 16, 17 años. Voy a decirlo al revés. Pusimos ahí la imagen de una de las arañitas, ¿no? Sí. Bueno, esa chica se suicidó. Esa chica de la foto, una de las arañitas, terminó suicidándose. Dejó de consumir alcohol y droga. Se rehabilitó, no volvió a consumir. Pero nadie le trató la enfermedad bipolar que tenía de base. Se suicidó. Se suicidó. Porque todos estos chiquillos pasan por los sistemas y no hay una mirada integral. Y son chiquillos que requieren una aproximación integral. Psiquiátrica, psicológica, social, de rehabilitación, de terapia ocupacional, de intervención familiar, de tribu. Para criar a un niño se necesita una tribu y para rehabilitar a un niño se necesita más tribu todavía. ¿Ya? Pero ahí tiene al pelafustán ese disfrazado de izquierda, hablando de salud mental, güey. Ay, señor. Busquen en su programa Salud Mental Infanto Juvenil. ¿Por qué propone este güey? Bastante miedo, güey. Del resto ni hablo, porque por último los otros, bueno, no fingen ser de izquierda, pero que un pelotudo se diga de izquierda, igual que el otro, el profesor Artés, ese otro, es un payaso, yo lo conozco, pero de cerquísima. Todo ese movimiento inflado por la trompa, por la Agencia Nacional de Inteligencia, por la ANI, y otros organismos de seguridad. Dios sabe para quién cresta trabaja Artés, pero le puedo asegurar que de izquierda no es. Un payaso probablemente vinculado a la ANI, CIA, Mossad y cuánta sigla puede usted imaginar, fingiendo una izquierda de la década del 60. Más falso que Judas. Vea su programa, véalo hablar sobre infancia y juventud. O sea, uno diría, si fuera realmente un profesor de izquierda, como dice ser, este debería ser su gran tema, ¿no? Nada, y son payasos farsantes. Tinglao. Yo no sé. Yo lo escucho también. Yo hablo en la semana en el programa y yo la verdad que yo no sé por quién votar hoy día.
Bueno, yo hace rato que dejé de votar, pero da lo mismo, vote, no vote, se abstengan, no abstengan, da lo mismo. Pase lo que pase, nos vamos a ir a la cresta. Porque es la guerra del agua, porque se acaba el agua, sobran humanos, falta agua. Y van a transformar Latinoamérica en un gran matadero, como lo está haciendo Venezuela, muy pronto Brasil, Argentina. O sea, imagínense, proyecte Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, con este escenario que viene. Inflación desatada, man, crisis hídrica, la narcodelincuencia protegida por el Mossad, la CIA, la ANI, cuánto organismo de inteligencia es. ¿Ya? Proyectos. Y claro que la matanza va a ser bestial, pues. Esta niña, en cierto sentido, es eso. Esta niña podría estar muerta, pues. Mañana podría estar muerta. Si agarra una pistola a asaltar. Claro. ¿Ah? De repente había un dependiente o había un PDI de civil, bueno, le pegó un tunazo. Acuérdense que ahora está de moda que los PDI de civil y más de algún carabinero de civil a balazo limpio matan a cuántos cabros metidos en este tipo de situaciones. Este cabro podría estar muerta mañana, pasado. ¿Ah? O en una detención ciudadana, amarrar un árbol con plástico. Bueno. Claro. ¿Ah? De eso estamos hablando. O como una arañita, suicidar. En vivo y en directo, Doc, a mí hay una consulta aquí, Doc, de Gise Lago, dice la Gise, hola, buenos días. Doc, una persona internada en un psiquiátrico de hospital, ¿puede pedir el alta sin un diagnóstico y se lo den si es un peligro? O sea, se lo voy a decir al revés, Gisela. Me tocó hace años atrás el caso de un chiquillo con un retardo mental profundo, moderado, que estaba en una red de bandas de cabros delincuentes en Plaza Italia, conocida por la Intendencia Metropolitana, con Orrego a la cabeza en ese tiempo, tenía un organigrama, tenía los jefes de cada una de las bandas. ¿Ah? De hecho, esa foto que usted ve ahí, que usted puso ahí esa foto es cuando yo denuncio el organigrama, es de la radio ADN. Esa foto que estoy mostrando el organigrama conocido por Claudio Orrego y sus abogados truchos de la Intendencia Metropolitana, donde conocían toda la red de delincuentes de Plaza Italia, que terminaron con un chiquillo, un estudiante de teatro degollado. Y le echaron la culpa a este cabro. Y el verdadero asesino, un delincuente de la zona conocido como el Milico Grande. Bueno, ese chiquillo, la mamá, una mujer que peleó por su hijo hasta la última, consiguió que un tribunal decretara y ordenara la internación de este chiquillo en el hospital psiquiátrico. Llegaron al hospital psiquiátrico y el colega del huevón que estaba ahí de turno le dijo que no tenían cama, para afuera. A la semana, el cabro estaba preso, acusado del asesinato de este chiquillo. Así que sí, hoy día los hospitales psiquiátricos no dan abasto, y no dan abasto entre otras cosas porque la pseudo izquierda ya ha ido cerrando hospitales psiquiátricos en nombre de los derechos de los pacientes. Bueno. No es que los hospitales son una violación a los derechos humanos. Y ahora la ley de salud mental, infame está, van a hacer cada vez más difícil la internación forzada. ¿Por qué? ¿Porque le interesan los derechos de los pacientes? No, porque son marionetas de la banca internacional deshaciéndose de los últimos pedazos de Estado que quedan. Y claro, pues los hospitales psiquiátricos son públicos, son gastos para ellos. Entonces los cierran, ¿ya? Entonces, vaya usted a encontrar una cama en un hospital psiquiátrico hoy día. En fin. Esta chica debiera estar en un hospital psiquiátrico, infanto-juvenil, especializado en infractores de ley. Pero no existe. El último que existió lo cerraron, en el hospital Calvo Maquena. Lo dirigía yo. Y lo cerraron cuando
denuncié esta situación en una entrevista el día domingo en el cuerpo de El Mercurio. Al otro día me pasaron el sobre azul. Eso. En fin. Nos faltan tantas cosas, doctor. Usted habla, yo lo escucho y puta, de repente, bueno, coincidimos en muchos pensamientos y no sé dónde vamos a llegar. Bueno, por lo menos tenemos este humilde espacio que es de salud mental con usted. Sí, y mire, yo para creo que el tema de política, para pensar, para... sí, sí, y sobre todo para una cosa central, porque a nivel país esto ya está funado, ya eso no hay vuelta, no, yo no me gasto ya en eso, ¿ya? Porque eso ya no tiene vuelta, eso ya está decidido, ¿ya? Pero sí a nivel micro, bueno, por lo menos la mamá, el papá que esté escuchando esto, que tenga un chiquillo, obvio que son lo mismo, hombre. Son la misma historia. Batman dice, ¿será lo mismo Boric o Kast? Lo mismo, es lo mismo, son los mismos operadores de inteligencia que están detrás, la banca internacional. Lo claro es que al menos esto sirva para que papás, mamás, tías, abuelos que tengan hijos con estas características pidan ayuda. Oiga, Doc, mira, ahí Gisela agrega que ella expone este caso de un primo que Bueno, ahí está, pues, eso es. Barros Luco Sí, por pues. tanto droga y pasó a psiquiátrico, pidió su alta y se la dieron. Sí, y él obvio. está con Porque... cuadros de psicosis hoy día en la calle, en la casa. Exacto, obvio, pues. Obvio, eso es. Eso lo escucho cada rato, todos los días, Gisela. Eso es. ¿Por qué cree usted que hay tanta delincuencia en este país? Una buena parte de la delincuencia en este país está generada por enfermos mentales, cabros, enfermos mentales sin tratamiento. Esta chica, de la cual hablamos hoy día, claramente tiene problemas de salud mental. Más allá que sea que tenga rasgos medio psicopatoides, no es una psicópata desalmada propiamente tal, para nada. Tiene rasgos, sí. Pero su drama, bueno, ya lo hablamos. Pero claro que sí, con un poquito de risperidona, probablemente un poco la motrigina, psicoterapia, trabajo con la familia, tribu, contención, claro que tiene salida, pues, obvio, no es un caso tan difícil tampoco, de hecho. Es una primeriza. No es una delincuente consumada. ¿Ya? Pero claro, se necesita tribu, se necesitan hospitales, se necesitan servicios, se necesitan psiquiatras interesados en esto. Y a mi gremio hace rato que esto no es tema. Nunca le ha interesado el tema. Entre otras cosas porque hay una cuestión de clase. ¿Ya? Trabajar con la delincuencia, trabajar con el mundo popular, y la mayoría de mis colegas le hacen arrisca la nariz, po. Aquí estamos con cosas. ¿Ah? Si hay una especialidad pseudo aristocrática y levantada de raja en la psiquiatría, po. ¡Esta madre, bro! Los aires de grandeza del gremio, ¿no? Es cosa de ver cómo hablan algunos, así. De verdad. Sí, pues. Ahí la Gise habla Una de, papa claro, en la boca, pero con ganas. Tantos enfermos durmiendo en las calles, siendo un peligro para todos. Estos son los llamados hoy día situación de calle en este país. Exacto, pues. Envuelven todo, ¿ah? Sí, pues situación de calle, en situación de psicosis, en situación de drogadicción, en situación de manga, de conchas de su madre, pues. Ya no. Eso le diría yo a usted. Clase política no en situación de manga, conchas de su madre. Ya no hay indigentes ni nada, hay situación calle que no le trabajan un día a nadie. Yo los veo aquí, en los videos. Es increíble. Ayer fui justamente... Y cada vez va a haber más. Fui a una botillería. Fui a comprar un copete a una botillería, una bebida, no me acuerdo qué. Bueno, y entró en situación calle, comprando una botellita de pisco. Es el situación calle. Sí, porque son adictos, enfermos, graves. Pero sin ¿sabe tratamiento. Vaya usted a decir que los saquen de acá. ¡Ay! Los derechos humanos. Y te crucifican. Sí, no, perdón, y peor. Y vaya usted a pedir, mire, yo puse un recurso de protección por los chiquillos que estaban en la caleta Los Héroes. Con nombre.
¿Sabe quién estaba a cargo de esos niños? El Hogar de Cristo, el programa Calle El Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo se financia con todo eso. Van entrando las luquitas al Hogar de Cristo. Pablito Genao y su lote de mercanchifles de la miseria. El Hogar de Cristo, negocio redondo. Bueno. Obvio, pues. Todos esos chiquillos estaban en el programa de Calle El Hogar de Cristo. ¿Y qué es lo que hacían? Le iban a dejar unos cafecitos, una frazada, y listo, y vamos. Y mientras tanto metidos en redes de explotación sexual comercial infantil. A vista y paciencia de los tribunales de familia, de todos, y del Hogar de Cristo. Puso un recurso para que los mandaran a un hospital psiquiátrico. Y la respuesta de la Corte de Apelaciones fue que ya estaban en programa ya, y que no se podía hacer más por ello. Sí, de eso estamos hablando. ¿Ya? Qué horror. Así que váyase acostumbrando, van a ver más y más situación calle. Y de repente alguno de esos se va a psicotizar y le va a pegar un puntazo un día si usted tiene la mala idea de mirar lo feo. Porque están enfermos. No, esa es otra, anda, mirar lo feo, o sea, es Sí, una cuestión terrible. Pues se están enfermos. Po. O sea, usted curado y con un poco de coca o lo que sea, claro que puede hacer, pues el otro día ni se acuerda. Sí, pues. Si las drogas desinhiben, pues. Y a veces desinhiben para mal, pues. Entonces, cuando tenemos al ejército de pelotudos como Boris Jadwe pidiendo la legalización de la marihuana y toda la tontera de esa, ahí tienen las consecuencias, pues. ¿Ah? Y el pelotudo del Giorgio Jackson haciéndole propaganda, fumarse un pitito de vez en cuando, ahí tienen los efectos. En fin. Doctor, gran programa, 1h30 de programa extraordinario, maravilloso, y gracias a todo el público que siguió conectado. Después usted responde, ¿no es cierto? Va viendo el chat ahí, Trato. de la transmisión. Sí, es verdad. Será la próxima semana, hablaremos sobre la biología de la psicopatía. Si Dios quiere. Si Dios quiere y el diablo se hace el leso. Chao. Oiga, Doc, pare. Dígame. Le quería hacer una pregunta pública, pero personal. Dígame. La verdad que no tengo una duda, pero yo ya tengo 4 vacunas de COVID. Dos Sinovac, o mal llamadas, Sí. Chinovac, o bien llamadas. La Chinovac. Y 2 Se puso Pfizer. la Pfizer. 2 Y Pfizer. 2 Pfizer, tengo 4. Sí, pero tiene que ponerse igual refuerzo. Voy a tener que ponerme el refuerzo de tener 5. ¿Cómo? Hágalo. Mañana me lo voy a Feliz. poner, ¿eh? Paco, y yo tengo 2 solamente. En marzo me toca mi refuerzo, espero Pfizer, y seguramente 6 meses después voy a tener que ponerme otro más. Listo, me lo pongo mañana, entonces. Obvio, ¿qué obvio. ¿Qué toca en el refuerzo, Pfizer? Ojalá que le toque Pfizer o AstraZeneca. Mientras no sea la Chinovac, estamos listos. Oiga, mándele un saludo a su amigo Jorge Camilo Pinto, que ahí está pegado. Ahí está, Pinto Becar. Y la Un Luisa abrazo. nos dice, ustedes son únicos, porfa, sigan y sigan. No me diga sigan y sigan porque me recuerda al pelotudo de Boris, por favor. seguimos hueveando. Ya. Chao. Chao, Doc, nos vemos. Katia Martín también está ahí en línea. Nos vemos, Doc, paz. Nos vemos. Chao. Chao. 50 conectados, muy buen público. Como para ahí estamos como el hoyo, dice la Katia. Bueno. La Gilce Lago dice a cuidarse. Saludos para la Luisa Bahamonde, Jorge Camilo Pinto, Becar, Jorge Camilo Pinto, Becar Patman también está en línea ahí. Patricia Reyes, excelente programa. Tenemos mucho que seguir aprendiendo. Bueno, ahí les dejó el Doc un datito. Si pueden comprar el libro, se lo compran. Que se llama Paideia. Ahí está. El Doc recomienda el libro Paideia. Oye, un abrazo para todo el mundo. Lindo domingo. Mañana nos reencontramos, Dios mediante, junto a Ro Montoya con los lunes en la noche, rompiendo el celofán. Y este espacio, ahí está, de salud mental, que va todos los domingos a las 9 de la mañana. Claudia Rojas Monsalve, también en línea. Claudita, ¿cómo le va? Claudia Flores, también en línea. Sonsoles Magariño de Guatemala nos escribe, ya se fue el Doc. Saludos para Guatemala, nos están viendo en Guatemala, fantástico. Claudia Rojas, buen domingo.
Un lindo domingo para todos, que descansen y nos reencontramos mañana abriendo semana, Dios mediante, si Dios quiere, abriendo semana en día lunes. ¡Epa! El gran Jonathan Figueroa Fredes de la Ferretería Higuerillas. Y Claudita también de la Ferretería Higuerillas. Ahí está todo el público de la Ligua City. Saludos para la Ligua. Maggi Ulloa también está en línea de los Vilos. La María Paz Valara. Grande, chuta, me la perdí. Bueno, puede ver el programa María Paz. Pussy Valara. Jonathan Figueroa, Alvarito, te envío un abrazo fraterno, amigo, y te deseo el mejor de los éxitos. Igualmente, Jonathan. Estoy esperando su dato, Jonathan. Saludos para toda la Ferretería Higuerillas, ahí en la Ligua City. Y para la Claudita Flores, que también trabaja en la Ferretería Higuerillas. Así que un gran abrazo para el equipo. Ahí está Jonathan, un abrazo potro, cemental de las comunicaciones. Mirna Urra también en línea. Ya nos vamos. Un gran abrazo para todo el mundo. Dejamos el cartoncito ahí, la María Paz Valara dice, grande Álvaro, Pussy, te mando un beso y un abrazo, suerte en todo, fuerza, a meterle a la vida, métele queso a la vida. Mayuyúa también de los Vilos, un día soleado, maravilloso en los Vilos hoy día, se espera viento, pero ¿qué me importa el viento mientras haya sol? Un abrazo para todo el mundo, que descansen, sube la que te conviene, chau.